tiempo para preguntarlo a todos, pero es una gran bendición poder reconocer y poder saber versículos de memoria. A veces nos pueden ayudar para poder testificar acerca de la salvación que es en Cristo Jesús, o algún versículo también que nos puede ayudar de mucho. Nos pueden ayudar, todos los versículos nos ayudan. El versículo del día de hoy, la tarea, no lo imprimí en el mío, pero es en Hebreos 10 a 19, me parece, ¿verdad? Es Hebreos 10, 19, lo tienen ahí en sus hojas, no se imprimió en la mía. Vamos a la lección 19, es la introducción, dice así: el lugar más importante. Estamos estudiando acerca de todo lo que conlleva el tabernáculo. Aprendimos que el tabernáculo tendría 3 divisiones principales. Primero es lo que se conoce como el atrio. Luego tenía una segunda parte, que se llamaba segunda parte, Vani, el lugar santo. Ese lugar santo, ¿qué había dentro del lugar santo? ¿Alguno de ustedes recuerda? Había algunas cosas. No, la fuente estaba en el atrio. Estaba el altar de bronce y la fuente de bronce también. Hermana Tere. Y el candelabro. El candelabro, ¿cuántos brazos tenía? Tenía 6 brazos y un poste principal, dando 7 en total. ¿Se acuerdan? No lo vimos, pero en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de que Jesucristo es ese candelabro y nos habla acerca de la perfección. El número 7 en la Biblia habla de perfección. Estuvimos estudiando también que era la mesa de los panes de la proposición. ¿Quién eran los panes o tipo de qué eran los panes de la proposición? Hermana Tere, otra vez. Las 12 tribus de Israel tipificaban o representaban las 12, y en nuestro tiempo, ¿quién era o quién es el pan de la proposición, hermana? Jesucristo es el pan, Él es el pan de vida. De hecho, memorizamos un versículo de eso. Dice en la introducción: el lugar más importante, lo que ahora vamos a estudiar, se le conoce como el lugar santísimo. Era el lugar más importante de todo lo que conllevaba el tabernáculo. Y si ustedes se dieron cuenta, todo el tabernáculo nos habla de la persona de ¿quién? De Cristo, todo el tabernáculo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El lugar más importante e impresionante era, sin lugar a dudas, el lugar santísimo, pues dentro de este lugar se encontraba el arca del pacto. ¿Alguien sabe qué era el arca del pacto antes de que lo estudiemos? ¿Qué era el arca del pacto? Había dentro del arca del pacto, había 3 cosas, tres cosas. Una era la vara de Aarón que reverdeció, otra era el maná, y otro era las tablas de la ley, lo que dio o lo que escribió, lo que fue escrito, los 10 mandamientos. Eso estaban dentro de esta urna, o se le conocía como arca del pacto. Un arca que tipificaba la presencia de Dios. Esto es importante porque todo el tabernáculo representaba a Dios, pero donde reposaba la presencia de Dios, y en ese caso era visible, bajaba, descendía una nube y la presencia de Dios lo llenaba todo. ¿Y saben sobre qué lugar llegaba? Sobre el lugar santísimo. Dice más adelante en este lugar era visitado, déjenme regresar, representando por una columna de humo, hablando de la presencia de Dios. La última parte: este lugar era visitado una sola vez al año por un sacerdote llamado el sumo sacerdote. ¿Alguien sabe en qué fecha o en qué fiesta era esto donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año? Aparte de la hermana Tere, vamos a ver. Bueno, hermana Tere. Era la fiesta de la expiación, correcto. La fiesta de la expiación era, de hecho, para un judío, ellos tienen 7 fiestas anuales, y la más importante de todas es la expiación. ¿Por qué es la más importante de todas? Bueno, porque en la expiación entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo solamente una vez al año. Los sacerdotes tenían que estar en el lugar santo, ¿cuántos días? ¿Alguien sabe?
Tenían que estar todos los días, porque tenían que llenar de aceite y tenían que llevar incienso todas las mañanas, tenían que llevar incienso nuevo, y después cada sábado, me parece, tenían que quitar y cambiar el pan de la mesa de la proposición. Pero al lugar santísimo solamente entraba un sacerdote, y una vez al año. ¿Cualquier sacerdote podía entrar? No. Solo entraba al que se le conocía como el sumo sacerdote. Era algo interesante, era que al sumo sacerdote, abajo en sus vestiduras, tenía siete para la vestidura del sumo sacerdote, lo vamos a estudiar después, pero tenía siete utensilios en siete piezas de su vestimenta, el sumo sacerdote. En una de ellas tenía unas pequeñas campanitas que colgaban debajo de su capa, y colgaban esas campanitas de tal manera que cuando venía el sumo sacerdote, solamente él podía entrar, y le amarraban un lazo, hagan de cuenta aquí en el pie, le amarraban un lazo, y ahí iba el sumo sacerdote. ¿Cuál era el objetivo de esto? Era porque cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y iba con pecado, Dios lo exterminaba, moría. Si hacía algo que no era conforme a la voluntad de Dios, él moría. Y cuando entraba el sumo sacerdote, obviamente nadie podía asomarse detrás del velo todavía estará, porque iba a morir igualmente. Y lo que pasaba es que cuando un sumo sacerdote hacía algo en contra, se oían las campanitas porque iba caminando. Y cuando dejaban de oírse las campanitas, los sacerdotes que estaban afuera jalaban aquel lazo, lo jalaban para ver si todavía estaba con vida. Y si lo jalaban y no había movimiento, significaba que el sumo sacerdote no había cumplido con su papel de sumo sacerdote. Es decir, había llevado pecado al lugar de donde estaba la presencia de Dios. Eso cabe señalar, hermanos, que la presencia de Dios es santa. Dios es un Dios santo. Por eso es importante que cuando usted y yo nos acercamos, hace un rato leíamos que tenemos ya entrada por medio de aquel sumo sacerdote, tenemos entrada por medio de Cristo, y es importante que nosotros vayamos a Dios y le pidamos limpieza de nuestro corazón todos los días, porque ya podemos hacerlo, ya podemos ir delante de Dios y decirle: Señor, limpia mi pecado, Señor, límpiame de mi maldad, de mis pensamientos, de mi carne, de mi ira, de mi enojo, de todo lo que en ocasiones tenemos. Por eso debemos pedirle eso, porque Dios es un Dios santo. Dice, continuemos. Este lugar era visitado una sola vez al año por el sacerdote llamado el sumo sacerdote, y entraba para expiar su pecado y el pecado del pueblo. Este sumo sacerdote era un hombre pecador, y primero tenía que expiar su pecado, es decir, borrar su pecado, que Dios le borrara su pecado, y luego orar por el pueblo. Algo importante es que Cristo es el sumo sacerdote, y Él es sin pecado, y Él entró una vez y para siempre a aquel cielo que era la imagen de lo que representaba la presencia de Dios aquí en la tierra, lo que se conoce como el lugar santísimo. Cristo entró en el cielo y redimió a los pecadores obviamente de sus pecados. Cristo nos da vida eterna. Vean el punto número 1. Primero vamos a estudiar las telas del lugar santísimo y Cristo. Punto número 1. Dice en el subpunto: había 4 telas o cortinas que caían hasta el suelo. En el tabernáculo, ¿recuerdan las medidas más o menos del tabernáculo? ¿Alguien se acuerda? Ya de la tienda, del lugar santísimo y del lugar santo. ¿Alguien recuerda esas medidas? 26 por 46 más o menos aproximadamente, es decir, era un lugar un tanto grande, pero el lugar más grande era el lugar santo. El lugar santísimo era aún todavía más pequeño, era más pequeño porque estaba dentro del lugar santísimo, del lugar santo, perdón. En esta tienda estaba forrada por 4 diferentes cortinas. Una era de lino fino, otra era de piel de cabra, otra era pelo de carnero, otra era pieles de tejones teñidas de rojo. Esas eran las 4 coberturas que tenía esto. Algunos especialistas, algunos estudiosos dicen que la cortina de pieles, y se las estoy dando en el orden de la que va abajo a la que va arriba.
la que va hasta arriba, pieles de tejones y otro tipo de pieles que usaban. Algunos especialistas dicen que esa piel era para cuando viniera la brisa de la mañana, no entrara sobre la tienda o sobre el lugar santo o en el lugar santísimo. Ese tipo de tela era impermeable, no dejaba traspasar ningún tipo de agua. Y es interesante, no les puse ahí la tipología, de hecho se me pasó, pero el lino fino habla acerca de la pureza de Dios, la piel de cabra habla acerca del sacrificio de Cristo, la piel de carnero habla acerca de que ya no me acuerdo de qué hablo. Déjenme recordar, ahorita les digo. La piel de cabra representa a Cristo en su muerte, y la de carnero representa algo más. La de pieles de tejones habla acerca de que Él era sin parecer ni hermosura. De eso habla. De carnero se las debo, ahorita se las doy, ahorita me acuerdo. Los colores tipificaban los 4 evangelios. También estaba cubierta, y ahí había telas de diferentes colores. Había 4 colores. ¿Cuáles eran? Era el púrpura, el rojo, el blanco y el azul. Tipifican estos colores los 4 evangelios. Vean esto, tipifican el púrpura, tipifica la realeza. Eso, si ustedes se dan cuenta, el púrpura lo sigue utilizando la Iglesia Católica Romana. Ellos lo utilizan como símbolo de realeza y lo ponen al Papa de esa manera y todo eso. Pero en la Biblia también encontramos que el púrpura tipifica realeza. Eso quiere decir que eso tipifica el Evangelio de Mateo. A Mateo se le ve como Jesús, el Rey de los judíos. Así es como se le ve a este evangelio. Jesús es el Rey de los judíos, y ese color púrpura tipifica el evangelio de Mateo. El evangelio de Marcos es tipificado por el color rojo, que tipifica o significa sacrificio. Y el evangelio de Marcos se presenta a Jesús como el siervo sufriente. El siervo sufriente. El color blanco, por otra parte, tipifica la perfección, y Lucas nos representa a Jesús como el hombre perfecto. Por otra parte, había un último y cuarto color, que era el color azul. Esto apunta al cielo, nos da una referencia del cielo. Y Juan representa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es decir, que en estos 4 colores, en el púrpura, en el rojo, en el blanco y en el azul, encontramos los 4 evangelios. Encontramos a Cristo como Rey de los judíos, como siervo sufriente, como el hombre perfecto, y Jesús como el Hijo de Dios. Lo encontramos ahí. Es decir, que todo el tabernáculo nos está hablando de Cristo. Si nosotros diéramos un vistazo en el nuevo, en el tabernáculo, de alguna manera pudiéramos entrar a él, o todavía ustedes y yo nos daríamos cuenta cuando entráramos, wow, solamente hay una puerta. ¿Esto qué tipifica? Es Cristo, porque hay un solo camino para entrar al cielo. Y ustedes y yo entraríamos y veríamos ahí, lo primero que veríamos es el altar de bronce. Eso tipifica el sufrimiento de Cristo, que Cristo se ofreció. Entraríamos más adelante y veríamos aquella fuente de bronce de igual manera, que tipifica que Jesucristo es el que nos lava de nuestros pecados. Pasaríamos un poco más adelante, viéramos estas 4 telas y veríamos que Cristo está ahí. Entraríamos al lugar santo y luego observaríamos de un lado el candelabro y diríamos: Jesús es la luz del mundo. Veríamos hacia el otro extremo y Jesús es el pan de la vida. Veríamos aquí adelante veríamos aquí adelante estaría la otra puerta, y también veríamos en el lugar santísimo cómo había 4 telas que tipifican los 4 evangelios para poder conocer a Dios y llegar a la presencia de Dios. Si ustedes y yo somos salvos, es porque hemos reconocido el evangelio. Entraríamos en esa tela, que reconocemos que esta tela, detrás de esta no entraba cualquier persona, y veríamos una urna no tan grande, una pequeña urna que tenía 2 querubines, y era la presencia de Dios, el arca del pacto. En un costado, un poco antes, estaría el incensario, el lugar en donde las personas, donde se quemaría el incienso, donde estaría eso, y nosotros veríamos todo eso, y todo tipifica a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo el tabernáculo, de hecho, algo
impresionante del tabernáculo es que Dios dijo cómo se tenía que hacer. De hecho, Dios capacitó a las personas para que hicieran las obras como Dios le había dicho a Moisés. Algo importante también que cabe resaltar es que la obra de Dios se debe hacer como Dios dice. ¿Por qué? Porque a veces estaba yo, por ejemplo, en estos días estaba viendo un reportaje de un cantante cristiano, por ética guardaré el nombre, pero es muy famoso este cantante. Y dio un comunicado a todas las iglesias cristianas y dijo, es un hombre muy conocido, hace conciertos en muchos lugares, inclusive en nuestro país y en nuestro estado. Y dijo lo siguiente: invito a todos los cristianos que nos vistamos de Halloween y podamos recibir a los niños y les testifiquemos de esa manera. Yo cuando lo escuché dije, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Uno debe hacer separación. Y queridos hermanos, cuando nosotros hacemos algo para Dios, debemos hacerlo como Dios lo ha estipulado en su palabra. Si no, pues lo estamos haciendo para nuestra propia carne. Escuché una vez a un muchacho, no, es que yo voy a las fiestas, pero voy a testificarles a los demás. Oye, ¿y bailas? Sí. ¿Y tomas? Sí. ¿Y fumas? Sí. Le digo, pues ¿cómo le vas a testificar si estás igual que los demás? Y hasta pisoteas el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque imagínate un hombre que está fumando. No, pues Cristo te ama y Cristo puede cambiarte y Cristo te puede dar salvación, y con el cigarro. O todo borracho. Una vez me encontré con un hombre que estaba bien borracho y ya empezamos a hablar. Quería yo testificarle, después me di cuenta que él estaba muy tomado. Bueno, no tan tomado, pero algo tomado. Y, oiga, ¿usted es cristiano? No, pues sí. No, pues yo también. Y yo me quedé, ¿cómo? Y empezó a hablar, y después lo dejé y le empezó a hablar a alguien más de Cristo. Y yo digo, pues si uno debemos saber que si queremos hacer algo para Dios, debe ser en sus estándares, como Él lo dice. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando se acercaron a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y querían presentarle un fuego diferente a Dios. Lo que hizo Dios, ¿saben? Dios no se anduvo con bromas. Y lo bueno que Dios ya no lo hace en nuestros días, si no muchos ya no estuviéramos aquí tal vez. En aquel día llegan estos dos, y lo vamos a ver más adelante. Llegan, le ofrecen fuego extraño a Dios y Dios los consume. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios santo y debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Y debemos nosotros, queridos hermanos, por eso Dios es un Dios santo. Y en este lugar era un lugar santo, y todavía el lugar donde estaba la presencia de Dios se le conoce como el lugar santísimo. Es decir, sumamente santo. Porque la presencia de Dios es así. Cuando usted y yo invocamos el nombre de Dios, por eso no es bueno, y yo no recomiendo que a veces estamos y no sé esta expresión, Dios mío, y ya invocas el nombre de Dios. Eso se podría indicar cuando Dios dice no tomar en vano el nombre. Cuando usted y yo invocamos el nombre de Dios, debe ser con el propósito de ir delante de su presencia y, Señor, yo te ruego por esto. Señor, yo invoco tu nombre para que tú sanes a tal persona. Yo te ruego para que tú estés con nosotros en la iglesia. Yo te ruego para que me des la sabiduría de tocar el piano, de tocar el clarinete, de tocar algún instrumento. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Y saben, Dios escucha esas oraciones. Eso es algo importante. Aparte de eso estaba el altar del incienso. El incienso era especial. Vean lo que dice ahí en Éxodo capítulo número 30. Ahí en el lugar santísimo estaba el incensario. Y ya descubrí por qué algunos eruditos dicen que el incensario estaba en el lugar santo. Y tienen tiene mucha lógica, pero también debemos recordar que en el libro de Hebreos, capítulo número 10, versículos del 9, del 1 y 2, nos dice qué había en el lugar santísimo, y la Biblia no se equivoca. Uno de los argumentos que utilizan para que el incensario estuviera en el lugar santo y no en el santísimo era porque tenía que estar ardiendo.
y no podían entrar en el lugar santísimo los sacerdotes todo el tiempo. Vean lo que dice, cómo era este incienso, era especial. Éxodo 30, del 34 al 38, ¿alguien lo puede leer, por favor? Al 38, por favor. Es decir, que era un incienso especial, algo solo para Dios. ¿Saben qué tipifica esto? Representa las oraciones. Vean, el incienso tipifica o representa las oraciones de nosotros como cristianos. Recuérdense que este incienso era algo especial, solamente para Dios. Vean, ahorita les doy una aplicación. Pero vean lo que dice en Apocalipsis, capítulo número 5, versículo número 8. Amén. Ahora vean lo que dice en el 8.3. ¿Alguien más, por favor? Aquí vemos que representa el incienso, representa las oraciones de los santos. Pero en el versículo que leíamos en el libro de Éxodo vimos que era un incienso especial, se tenía que dedicar solo para Dios. Cabe mencionar que cuando usted y yo hacemos alguna oración, la debemos hacer para Dios. ¿Por qué nosotros no le rezamos o no le oramos a María o a alguno de los santos? Porque el incienso o la oración es específica para Dios. Debe llegar delante de Dios. Por eso es que nosotros no oramos a otra persona. Te pido para que me ayudes. No. Le pedimos a Cristo. Dice la palabra de Dios, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo por alguna cosa, dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo por alguna cosa, nos será concedida. Otro pasaje de la Biblia dice que lo pidamos en el nombre del Señor. Otro pasaje de la Biblia dice que debemos orar sin cesar. ¿Por qué? Porque el incienso en este caso tipifica las oraciones de los santos. ¿Cómo pudieron o de dónde tenía o cómo llegaba el fuego del incienso? ¿Saben de dónde lo tomaban? Lo tomaban del altar de bronce. Para que pudieran prender el fuego al incienso, iban al altar de bronce y después lo llevaban al incensario, prendían con ese mismo fuego, Dios lo ordenó así, lo prendían con eso y así comenzaba a arder. ¿Saben eso qué tipifica? Dios escucha las oraciones de aquellos que pasan por el altar de bronce, aquellos que vamos a Jesucristo, lo reconocemos como nuestro Salvador, y entonces ese mismo fuego entra y ese incienso se enciende, se prende y es olor grato a Dios. ¿Qué es ese incienso? Son las oraciones de nosotros como santos. Ajá, sí. Nada más en esa vez, porque no podía estar perdido de viaje, sino nada más esa vez. Sí, es lo que estaba tratando de explicarles hace un rato. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije lo que había en el lugar santo y lo que había en el lugar santísimo? ¿Y por qué lo vimos así? Porque la Biblia lo dice ahí en el libro de Hebreos, nos lo revela.
En todo lo que es el libro de Éxodo, Levítico y aún en el libro de Números, no nos dice con exactitud dónde estaban las piezas. Algunas sí las dice, pero en cuanto al incensario no se nos dice bien, se nos dice detrás del velo, pero eso puede significar detrás del lugar santo o del lugar santísimo. Pero cuando leemos la Biblia en toda su composición y entendemos leemos el libro de Hebreos, ahí entendemos que el incensario estaba juntamente ahí. Es más, se los voy a leer una vez más para que lo podamos entender bien. En Hebreos 9, 1 y 2 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así estaba. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba ¿qué? El candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, eso nos habla del lugar santísimo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía ¿qué? Un incensario de oro y el arca del pacto. Ahí nosotros comprendemos. ¿Saben por qué algunos estudiosos, de hecho en muchos de los libros que yo tengo, mandan el candelabro, lo ponen en el lugar santo? Porque dicen, es que los sacerdotes tenían que estar prendiendo el fuego ahí. Lo que nos da a entender lo que dice el hermano Morales. Solamente el sumo sacerdote llevaba y prendía el fuego del altar del incienso. Era una vez al año. La Biblia nos dice que ese fuego era tomado de las llamas de aquel altar de bronce que tipificaba el sacrificio de Cristo, y era llevado para que pudiera prender y así llevar las oraciones. ¿Saben lo que estaba leyendo? Un comentario y decía, eso nos habla de que todas nuestras oraciones deben ser pasadas por el fuego del sacrificio de Cristo. Es decir, y otro pasaje lo dice de la Biblia, yo creo que la única oración que Dios oye para una persona que no es salva es la oración de arrepentimiento. Porque dice en varios pasajes que al impío Dios lo ve de lejos. Otro pasaje dice que la oración de los justos es su gozo, mas la de los impíos no le agrada a Dios. Pero la oración, queridos hermanos, que Dios escucha es cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo, y entonces Dios escucha nuestras oraciones. ¿Y qué hemos de pedir? Pues no lo sabemos a veces, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios nos va poniendo palabras. Señor, te pido por esto. Estamos pasando por problemas en el trabajo, problemas en con nuestro matrimonio, problemas con algún familiar enfermo. A veces no sabemos cómo pedir, a veces no sabemos, pero el Espíritu Santo nos va guiando. Hay personas que se convierten a Cristo y obviamente no saben orar y no saben qué decir ni nada, pero el Espíritu Santo nos va guiando para que digamos palabras, para que Él lleve esas oraciones delante de Dios, pero tienen que pasar esas oraciones o ser encendidas por el fuego del sacrificio de Cristo. Sí. ¿Son palabras indecibles o no indelebles. Dice en Romanos 8. De hecho dice otra palabra, me parece. Ajá. Pensaba que esa era que nosotros no lo podemos entender. Indecibles, dice. Sí, 8:26, palabras indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos va guiando. Es en Romanos 8:26 donde dice todo eso que les decía. Pero entonces el incensario, el altar del incienso tipifica el altar tipifica a Cristo. Por medio de él nosotros podemos llevar las oraciones a Dios. El incienso tipifica las oraciones de los santos, es decir, de nosotros. Y eso dice la palabra de Dios que es olor grato. Era un incienso dedicado para él y era olor grato. ¿Saben lo que tipifica eso? Es muy simple, que a Dios le gusta que ore, que usted y yo oremos.
Cuando usted y yo oramos, a Dios le gusta, ese es olor grato para Él. A veces decimos, no, pues es que siempre oro y digo lo mismo, y le pido a Dios lo mismo, y le pido a Dios lo mismo. Pero ¿sabes qué? Debemos orar, porque eso le gusta a Dios, eso le agrada a Dios, eso es grato delante de los ojos de Dios. Continuemos, por favor, en el punto número 3, y ahora vayamos a lo que es el arca del pacto y Cristo. Se le conocía de diferentes nombres a esta arca. Tengo 6 nombres aquí, los vamos a leer pronto. Le voy a pedir a Gilda si puedes buscar Éxodo 25, 22. Vania, por favor, busca Números 10, 33. Hermana Alma, por favor, si podría buscar Primero de Samuel 3, 3. Alguien más ayúdeme a buscar Primero de Reyes. ¿Me ayudas? Busca Primero de Reyes 2, 26. Hermana, ayúdeme por favor a Segundo Libro de Crónicas 35, 3. Y hermana, nos gustaría, ¿quiere leer? Ajá. Sí, podría leer por favor el Salmo 132, 8. Salmo 132, 8. Estos son los tipos o los diferentes nombres que tenía el arca del pacto. Vean, primero se le conocía como el arca del testimonio. Vean lo que dice ahí en Éxodo. El arca del testimonio, se le conocía como arca del testimonio, también se le conocía como arca del pacto. Vean lo que dice Números. Amén. Aparte de eso, se le conocía como el arca de Dios. En el primer libro de Samuel dice lo siguiente. ¿Ese era? 3.3. Oh, quizá lo tenga mal. Ok, y también se le conocía como el arca de Dios, el Señor. Primero de Reyes 2.26. También se le conocía como el arca santa. Vean lo que dice en el segundo libro de Crónicas. Ajá, y también se le conocía como el arca de tu poder. Vean lo que dice en el Salmo 132, 8. El arca de tu poder también se le conocía. Esto era algo impresionante. Vean, el arca representaba la presencia de Dios. ¿Qué era lo que contenía el arca? Según Hebreos 9:2 y en adelante, dice que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. El maná era el pan dado del cielo. Cristo es el maná de nuestros días. Cristo es el pan dado del cielo. En la vara de Aarón, la vara representa la elección divina. Dios eligió a Aarón sobre todos los demás. ¿Se acuerdan? Por eso reverdeció. Fue una señal que dio. Eso tipifica la elección divina. Cristo fue elegido por Dios. Cristo es Dios. En el punto número 3, las tablas del pacto representan la ley de Dios, y esto significa que Cristo cumplió cabalmente la ley de Dios. 613 mandamientos. Las tablas solamente contenían 10 mandamientos, pero tipificaban los 613 mandamientos que encontramos ahí. Pero miren, quiero terminar con esto. El arca era una arca no tan grande, pero en cada que el pueblo de Israel quería salir o era llamado o salía, Dios lo llamaba para dirigirse a otro
lugar, a otra posesión, a otra dirección en el desierto, lo que iba primero, lo que los guiaba, ¿saben qué era? Era el arca del pacto. El arca iba guiando al pueblo. Qué importante es que en nuestras vidas cristianas seamos guiados con la presencia de Dios. Que Dios guíe nuestros pasos, que Dios guíe nuestros negocios, que Dios sea quien guíe a nuestros hijos, que Dios sea quien guíe a nuestro trabajo, que Dios sea quien guíe la iglesia, que Dios sea quien guíe todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en este peregrinar de 40 años, que tipifica la vida cristiana, nosotros debemos reconocer que quien nos debe guiar debe ser Dios. Dios en su poder, Dios en sus maravillas, Dios en su soberanía debe ser quien guíe al pueblo de Dios, en este caso a nosotros como cristianos. En ese caso, en esos tiempos, lo que iba delante era el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Dios, el arca santa, el arca de su poder, como quiera usted llamarla. Nosotros la llamamos el arca del pacto, y iba delante y iba guiando al pueblo de Israel. Cuando Dios le decía que se establecieran ahí, ponían el arca, lo primero que hacían era cubrir el arca, luego cubrían el lugar santo, luego ponían el tabernáculo, todo eso, y las tribus se ordenaban de una manera perfecta, de una manera que los enemigos al verlo decían: no, hombre, estos saben actuar, porque lo veían como estaban bien alineados, bien formados por tribus, por banderas, de una manera tan perfecta que Dios era quien los guiaba. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, debemos ser guiados por Dios. Y qué importante será reconocer que nuestro Dios es un Dios santo, y que en todo lo que haga la Iglesia Bautista de Gracia debemos ser guiados no por lo que opine un hombre, en este caso su servidor, sino lo que Dios diga. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de que cada día debemos buscar la presencia de Dios. Debemos decirle a Dios: Señor, guíame en este día. Señor, ¿qué quieres que haga con mi negocio? Algunos no sé, están batallando en alguno de sus negocios, pero busquen la dirección de Dios. Pídanle a Dios: Señor, dame la sabiduría. ¿Cómo he de guiar mi negocio? ¿Qué he de hacer con esto? Viene la temporada de Halloween y pues vendo todo ese producto. Viene la temporada de los Reyes Magos y todo eso, y ando así por temporadas, y yo debo consagrar mi trabajo, mi persona, mi vida, mi negocio, a mis hijos, a mi familia, para el servicio de Dios. Y saben, Dios bendice. Dios bendijo al pueblo de Israel con su presencia. ¿Se acuerdan? En una de las lecciones les dije que ningún pueblo tuvo el privilegio de ser guiado por Dios, solamente el pueblo de Israel. Y todos los pueblos se asombraban. ¿Saben? El arca del pacto tipifica tanto la presencia de Dios que cuando los filisteos se enfrentaron ante el pueblo de Israel en los tiempos, ¿se acuerdan ustedes? En los tiempos de Elí, cuando vivía Elí, de hecho por eso murió, cuando se robaron el arca los filisteos, porque dijeron: aquí está la presencia de Dios, y por esto estos ganan las batallas. Se roban el arca del pacto, se roban el arca de Dios, y dijeron: ahora sí nos va a ir bien, y lo ponen enfrente de su Dios que se llamaba Dagón. Y Dios les hizo una serie de cosas ahí porque era la presencia de Dios, y ellos dijeron: ahora nos va a ir bien. Terminaron básicamente sacando, la subieron sobre una yunta de bueyes, y eran hembras que acababan de dar a luz y estaban amamantando, y vieron todas las señales. ¿Por qué? Porque Dios estaba representado, su presencia, en el arca del pacto. La última vez que se da un indicio del arca del pacto en la Biblia lo encontramos con Jeremías. Algunos estudiosos piensan que el arca del pacto, algunos dicen que fue destruida cuando Nabucodonosor entró y destruyó todo lo que era el templo de Salomón. Dios la destruyó. Pero algunos dicen que el arca del pacto fue resguardada, y de hecho la resguardó Jeremías. Una tradición judía dice que Jeremías la resguardó, y hasta nuestros días sigue estando el arca del pacto. Y esto es hasta curioso, no sé, tal vez lo hayan tomado, no sé, hasta místico y algo así, pero algunos dicen que el arca del pacto
la escondieron en uno de los montes de Jerusalén. Hay un lugar en uno de los montes de Jerusalén que está, ¿saben en dónde? En el monte que se le conoce de la calavera. ¿Les suena eso? El Gólgota. Algunos, ahí los judíos ortodoxos son los que tienen cairelitos así, casi como yo, y un sombrerito y barbas así, se visten así, y no dejan pasar ahí a la gente. Hay un montón de iglesias católicas y de un montón de, aún hasta cristianas hay ahí, y no dejan pasar ahí a la gente. ¿Saben por qué? Porque se cree que ahí es donde tienen escondida el arca del pacto. Se cree, algunos que estudian todo esto, se cree que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dio su vida y su sangre entró hasta lo profundo de esas rocas, de esas piedras, de ese lugar, que dicen algunos, y eso lo dicen algunos judíos, que llegó la sangre de Cristo y involuntariamente, dicen ellos, tocó el arca del pacto, la sangre de Cristo. Sea eso verdadero o no sea verdadero, la verdad es algo asombroso. Porque si tocó la sangre de Cristo, el arca del pacto, ¿saben lo que tipificaba? La expiación por todos los pecados. El sumo sacerdote ofreciéndose a sí mismo por el pecado de todos los seres humanos. El arca del pacto debe existir. En lo personal creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los tiempos futuros, una de las cosas que hará el pueblo de Israel va a levantar el templo una vez más. ¿Y saben lo que van a hacer? Van a edificar todo. De hecho ya tienen el candelabro de oro. Todas las piezas, muchas de las piezas que van en el templo, ya las tienen. El objeto perdido es el arca del pacto. Pero según algunos ahí está. Los judíos, cuando venga el Espíritu Santo, venga Cristo por los suyos, se lleve a la iglesia, se levantará lo que dice en el segundo libro de Tesalonicenses, que aquel inicuo se va a levantar, el hijo de perdición, el anticristo, se levanta en ese momento y hace un pacto con todas las naciones. Y con los judíos les permite construir el templo. Lo construyen los judíos en aproximadamente 3 años y medio. Y después el anticristo rompe. Pero ¿saben lo que hacían los judíos en esos 3 años y medio? Estaban ofreciendo otra vez sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Cristo. No lo han aceptado. Ofrecen esos sacrificios. Después rompen el pacto. En 3 años y medio todas las naciones se van en contra de Israel. Y cuando están todas las naciones en contra de Israel, dice que viene el Señor con un caballo blanco, Apocalipsis 21. Viene el Señor, el Dios Todopoderoso, Jesucristo. Los judíos dicen en Romanos 11 que todos los judíos van a ser salvos en ese momento. ¿Saben por qué? Porque en ese momento dicen, este sí es el que esperábamos, porque ellos esperan un redentor, alguien que los libre. Pero aquel cordero como inmolado, ellos dijeron, no, ese vino y dio su vida. No, ellos no creen. Pero cuando lo vean en el caballo blanco y lo vean con gran poder y gran gloria, Cristo pisa aquel lugar que se le llama el monte de los Olivos, se abre un valle y se desata la batalla de Armagedón. ¿Saben? Todo eso es en futuro. Pero el arca del pacto siempre va a tipificar la presencia de Dios. Y una de las cosas que ustedes y yo debemos hacer es que si Dios es un Dios santo, nosotros debemos llevarle nuestras cargas. Dice en la conclusión, el tabernáculo es sin lugar a dudas es la más hermosa construcción jamás hecha por el hombre. ¿Más hermosa que el templo? Yo me atrevo a decir que sí. ¿Saben por qué? Pues Dios trazó cada detalle en cuanto a medidas, materiales, formas, decoros, todo. Dios lo trazó. Y Dios capacitó a 2 personas para que hicieran todo lo que era del tabernáculo. El templo no fue así. ¿Saben quién diseñó el templo? Lo diseñó David. Le dio los planos. Le dio los planos a Salomón. Pero ¿quién diseñó el tabernáculo? ¿Saben? Dios mismo. Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que has visto. Dios le dio cada detalle, cada paso, todo. Por eso esto, queridos hermanos, el tabernáculo es la creación, es la tienda o ¿cómo le puse aquí? Es la construcción más hermosa jamás hecha por el hombre.
¿Por qué? Porque Dios fue quien la trazó. Hermanos, Dios quiere hacer una hermosa obra en el corazón de cada uno de nosotros y nos ha dejado los planos en su hermosa palabra. Dios les bendiga y les conceda ser fieles en la edificación de sus propias vidas y de sus futuras generaciones, porque Dios ha trazado un plan para cada uno de nosotros. El cumplirlo, el hacerlo, dependerá de cada uno de nosotros.